Buenos días nuevamente a todas y a todos. Un saludo cordial desde el proyecto DAC, Diálogo y Apoyo Colaborativo. En esta oportunidad quiero saludar a Sofía del CER, que es la jefa de cooperación suiza, que está presente, nos va a acompañar en esta jornada. Quiero saludar también a nuestros invitados que nos van a acompañar durante esta jornada, a don Carlos Toranzo, ¿no? que nos va a dar una charla introductoria sobre el tema de la incidencia en políticas públicas, puentes entre la evidencia y las políticas. Gracias a ustedes por compartir estas ideas sobre la incidencia en políticas públicas. Se trata de ver cómo se tejen puentes entre la evidencia, los datos y las políticas. Lo primero a lo cual quiero referirme es a los aspectos generales de las políticas públicas. Ellas son una actividad que tiene que ver con la política. Los ingleses dicen politics, tiene que ver con la política y lo social. Y hablamos de la política en un sentido general, como una ciencia dedicada al tratamiento del tema del poder. La policy, las políticas públicas, son diferentes a las politics, pero no están desligadas del tema del poder, ni deben ser comprendidas solo como una cuestión técnica o de administración pública. La política pública implica responsabilidad moral sobre los procesos del ciclo de las políticas públicas, sobre la agendación, el diseño, la formulación, la implementación y la evaluación de esas políticas públicas. Y es necesario en este campo hablar de procesos de políticas y no de acciones puntuales. En esos procesos, lo que interesa para ustedes es identificar acciones y roles de la sociedad civil, probablemente en acciones deliberativas o de otra índole, para influir en las políticas públicas. En los procesos de las políticas públicas, de las denominadas policies, están presentes actores no solo individuales, sino colectivos. Partidos, medios, redes, parlamento, think tanks, ONGs, redes de ONGs, fundaciones. Ahora, un tema nodal acá es la participación de la sociedad civil, porque ellas o se benefician o sufren de las políticas públicas. Y en este espacio están los denominados think tanks o, más simple, ONGs que se especializan en alguna temática. Think tank suena a hacer mucha elaboración teórica, pero lo vamos a tomar como alguien o alguna institución que se especializa en algo, en estudiar o promover algunos temas. Por eso la versión amplia de think tank es un grupo de investigación, de reflexión, de presentación de propuestas, de creación de evidencia o de datos sobre algún tema o alguna problemática. Una cosa nodal es que la política pública no es una cuestión exclusivamente estatal, ni de competencia solo de los estados, sea central, intermedio o local el gobierno. La política pública implica la participación de la sociedad. Y este no es un tema solamente conceptual, sino de legitimidad de la política pública. Entonces, es importante ver en este entramado qué roles, qué acciones, qué posibilidades tienen los think tanks, las ONGs, de influir en el ciclo o en alguna parte del ciclo de las políticas. Y claro está, la policy, la política pública, está más allá de decisiones personales. Se trata de una cuestión pública, presencia de actores y presencia de la sociedad civil en ese ciclo. Lo que importa es tender puentes entre el Estado y la sociedad para tratar las políticas públicas. Y lo público es nada más que una conexión entre esferas estatales y sociales. Esto es más simple. Establecimiento de puentes entre Estado y sociedad. Por eso hablamos de cuestiones colectivas, deliberativas. Esas políticas públicas se remiten a la esfera de encuentro entre Estado y sociedad. Y por eso es imprescindible la presencia de las organizaciones de la sociedad civil en ese proceso de las políticas públicas. Desde la perspectiva del gobierno,
desde la perspectiva del Estado, de los que se llaman los policy makers, o los que toman decisiones, la sociedad no tendría que contar mucho en estos procesos. En las visiones estatalistas, se entiende que las decisiones de la política pública tienen que ver ante todo con los policy makers, con los políticos, con los dueños del poder. Pero si esas políticas impactan en la sociedad, ¿por qué la sociedad no tiene que influir en las mismas? Por eso, un espacio de acción fundamental de los think tanks, de las ONGs, es ver cómo están impactando las políticas públicas sobre la sociedad, sobre la corrección o incorrección de esas políticas. Porque cada decisión de las políticas públicas, de las policies, impacta en la sociedad. Y sabiendo eso, sería mejor para los diseñadores de políticas que esa decisión sea previamente conocida, compartida, discutida y ojalá concertada con actores de la sociedad. Pero eso no siempre sucede. El Estado se equivoca solo o decide solo. Desde otra perspectiva, es obvio que la labor del gobierno es gobernar, tomar decisiones, y no se puede llegar a un acto ilusorio de creer en el cogobierno entre el Estado y la sociedad. Pero es imprescindible que muchas políticas se concerten o puedan consensuarse con actores de la sociedad. Eso puede actuar mejor en las políticas, hacerlas más eficientes, más legítimas. Pero a la par, el exceso de participacionismo implicaría una suerte de dictadura de la sociedad, quizá de una administración populista del aparato estatal. Si no se requiere una dictadura del Estado en las políticas públicas, tampoco se requiere la dictadura de la sociedad, pidiendo consulta absolutamente para todo. Pero debo decir que si no se hacen consultas, hay otras formas de indagación del impacto de las políticas. Es la percepción de los actores sobre tales políticas. En muchos campos es difícil hacer consultas, por ejemplo, en la devaluación, en la apreciación cambiaria. Y los estados normalmente investigan eso solos, con aparatos no muy profesionales, y sus decisiones no suelen ser las mejores. Acá es necesaria la presencia de algunos grupos de think tanks, ONGs, que se especialicen en estos temas para aconsejar, para concertar, para dialogar con el Estado. Pero las consultas, diálogos más viables y quizá las más necesarias son aquellas que tienen que ver con temas sociales. Y hay algunas consultas que podrían tener efectos vinculantes. Pasa, por ejemplo, en temas indígenas. Pero en general las consultas no son vinculantes. Las consultas a la sociedad para hacer estas políticas públicas pueden evitar muchas equivocaciones en el tipo de políticas públicas que se aprueban. Todo esto que hago como introducción tiene una intención: que la sociedad, desde sus ONGs, desde sus think tanks, desde centros especializados en algún tema, tengan la capacidad de influencia en esas políticas públicas. Ahora debo decirles que hay que hablar del ciclo de las políticas públicas. Y ese ciclo de las políticas públicas es muy extenso. Es agendar una política, diseñarla, formularla, aprobarla, implementarla y evaluarla. La sociedad, en específico los think tanks o algunas ONGs, no influyen en todo el ciclo. En general hay más tradición de influir en la agendación. Este es el caso generalizado de las ONGs. O es el caso de muchas universidades o de algunos think tanks o grupos intelectuales que trabajan algunos temas. Ahora, una cosa que hay que tener muy presente, y esto es para los programas que están desarrollando ustedes, no hay que entrar a una idea maximalista de decir que toda investigación, todo trabajo de ONG debe acabar en política pública.
Lo que importa es que el trabajo que están haciendo sirva para discutir una política pública, sirva de argumento para discutir las políticas públicas. Con eso ya se habrían logrado bastante. Pero para tener alguna capacidad de influjo, es importante crear evidencia, datos, argumentos para discutir esas políticas públicas. Muchas ONGs en Bolivia han avanzado mucho en la generación de políticas públicas, pero no han ido a la formulación de la política pública, al monitoreo, a la evaluación. Y en la generación han influido mucho en temas de género, en temas ambientales, en temas indígenas. Hay algunos centros de investigación, think tanks, que sí han avanzado al camino de diseño de políticas públicas. Por ejemplo, la Fundación Milenio, la Fundación EVER, CEDURE, UDAPE, CEDLA, la Cámara de Industrias, OCAIN. Y en otros campos de las políticas, en el ciclo de las políticas, el vacío es enorme, pues el Estado no suele hacer evaluación y monitoreo de ellas, y menos aún la sociedad civil. Por eso que hay espacio para la sociedad civil para especializarse en monitorear algunas políticas, en evaluarlas. Por ejemplo, algunas organizaciones o ONGs de mujeres, casi una suerte de think tanks, han dado seguimiento a la aplicación o no de las políticas de género, a las políticas ambientales. Eso lo ha hecho mucho tiempo el CIDEM, lo ha hecho el Centro Gregoria Pasa, lo hace todavía el CEVIP. El CEDLA hizo evaluaciones de políticas económicas y ante todo laborales. El CEDUR en Santa Cruz hizo y sigue haciendo evaluaciones de los temas del desarrollo urbano. IDEA hace evaluación de políticas electorales. Y la evaluación, si alguien logra hacerlo, una evaluación, puede servir de insumo para formular otra política pública. Ahora, los think tanks, las ONGs, suelen tener o no tener adscripciones políticas, pero tienen afiliaciones ideológicas, y eso hace que trabajen más determinados temas. Ahora, un tema fundamental es cómo estos grupos de ONGs, redes, think tanks, influyen en las élites. Tiene mucha importancia la relación de los think tanks, de las ONGs, con las élites, porque las élites tienen más capacidad de influencia en la política pública. Y eso sucede con las fundaciones, con las ONGs o con las redes de ellas. Ellas, de manera explícita, esas redes, suelen producir conocimiento, datos para influir en las élites, o a veces lo hacen a pedido de las élites. Y acá yo quiero plantear una idea amplia de élite. La sociología convencional cree que son los grandes grupos de poder. Pero hay que ver que en Bolivia las élites son empresariales, sindicales, indígenas, gremiales, cooperativistas, vecinales, grupos de presión, políticos, medios de comunicación, redes sociales. Es decir, un abanico muy, muy grande. Es importante, entonces, abrir el concepto de idea de élite para no ligarlo solamente a la alta dirigencia de los partidos. En Bolivia es fundamental conectarla con lideratos sociales populares que poseen influjo en decisiones de política pública. Ese ha sido y es el caso del movimiento al socialismo y sus organizaciones sociales. Un otro tema es la relación, los puentes de la advocacy y las élites. Advocacy como grupos de influencia, como grupos de influencia, como grupos de presión. Hay una familia que se llama Advocacy Think Tanks, para decirlo más sencillo, grupos de activistas, grupos de defensa, grupos de promoción de ideas de políticas, que buscan influir en algunos temas. Y en este campo están muchas, pero muchas ONGs. Y estas han aprendido durante más de 40 años a organizarse en redes. Se conectan con la cooperación internacional,
con actores sociales, con medios de comunicación, con líderes políticos y sociales, para tener más capacidad de influjo en las políticas públicas. Y no es necesario que muchas de ellas produzcan el gran conocimiento teórico. Basta que tengan influjo, pasión en la propaganda, en el cabildeo sobre algunos temas para que se conviertan en políticas públicas o para evaluar algunas políticas públicas. CIPCA es una institución de investigación y promoción del campesinado. Probablemente Javier Albó hacía las investigaciones, pero CIPCA hacía la promoción o el cabildeo. Y acá es bueno saber que se arman también redes de ONGs o redes que se llaman Advocacy Coalition, que son grupos para trabajar algunos temas e influir algunos temas. Y la advocacy lo que normalmente hace lobbies para apoyar la formulación de algunas políticas. Y las mujeres han sido maestras en esto. No habría ley contra la violencia de género, no habría ley de equidad en la representación electoral sin esos advocacy coalitions que han hecho las mujeres. Y esto viene desde muy atrás. En el periodo de Banzer, en la dictadura, se organizaron ONGs de ideas para posicionar y agendar temas de derechos humanos. No había mucha investigación, pero había capacidad de advocacy, de presión. La investigación hacía seguramente una web que se llamaba 5, otra CIDOC, pero hacían el advocacy. Entonces, hay formas distintas de influjo en las políticas públicas, las realizadas por los think tanks, los centros académicos, los centros empresariales, las ONGs. Y hay algunos partidos que han tenido sus think tanks para influir en políticas públicas o para diseñarlas. Eso hizo Milenio para Gonzalo Sánchez de Lozada. Y hace unos años, antes de que sube el MAS al poder, ONGs como CEDLA o como el CEDIF hicieron parte del programa del MAS, posicionaron la idea de la nacionalización de los recursos naturales, por ejemplo. Entonces, hay ONGs que intentan influir no solo en policy makers, en tomadores de decisiones del Estado, sino en organizaciones sociales, en movimientos sociales, porque de esa manera ven el camino más llano para influir en algunas políticas públicas. Ahora, una cosa que es fundamental, y ustedes que trabajan temas tan diversos, es que la política pública debe considerar muchas disciplinas, muchísimas, abarcar a diversos tipos de profesionales. Esto implica armar visiones multidisciplinarias o interdisciplinarias. Es mala la decisión de una política pública si solo la toma el político, el politólogo, el economista. Es necesario hablar con el antropólogo, es necesario hablar con el politólogo, con el sociólogo, con el educador. Pero la decisión es pésima si solo se fija en una sola fuente profesional o conceptual. Y peor, si la decisión la toma solamente un burócrata sin contacto con la sociedad. Pero esta suele ser la norma estatal en la formulación, en la implementación de políticas públicas. Entonces, toda política pública es multidisciplinaria, es de interdisciplina. Acá hay ahora una relación entre participacionismo y estatalismo. Los burócratas piensan que consultar a la sociedad civil, oír sus presiones, es una pérdida de tiempo. Creen que eso es ocioso, salvo que sea hecho por sus respectivos think tanks. El gobierno lo hacía con UDAPE, por ejemplo. Ahora, en los países donde hay exceso de participacionismo, los burócratas están vacunados con el intento de consultar y dialogar con todas las organizaciones de la sociedad civil. Las formas excesivas de consulta, el exceso del asambleísmo, puede desestabilizar la institucionalidad y los canales institucionales de toma de decisiones de políticas públicas. En las democracias plebiscitarias, donde hay líderes muy fuertes, ellos apelan a las consultas con el pueblo, pero en realidad no les consultan, sino hacen decidir.
a organizaciones de la sociedad porque ya tenían pensado de antemano. Y en estos temas es clave el timing, el tiempo para tomar una decisión. La urgencia en la toma de decisiones a veces evita que se dialogue con la sociedad para definir, para agendar, para formular una política pública. Pero siempre es importante tomarse un tiempo, hacer una labor interdisciplinaria para trabajar, para agendar, para formular y más aún para evaluar una política pública. Pero cada política pública no es neutral. La policy, como dicen los especialistas, no es virginal, no es neutral, posee influjo de la política. La cercanía o lejanía de los políticos sobre ciertas decisiones implica apoyar o alejarse o enfrentarse a cierto tipo de poderes. Por eso la presencia de la sociedad en estas discusiones es importante porque está tocando el tema del poder. Está tratando de democratizar el poder. Eso es central. Ahora, muchos think tanks que trabajan solos tratan de ser siempre cooptados por el Estado. Y eso puede suceder con muchas ONGs y entonces hay que tener bastante cuidado. En el tema, les decía, de influir en una política, agendarla, no se requiere el máximo y preciosismo de un conocimiento teórico de la gran investigación. Muchas veces la intuiciones muy fuertes, son caminos fuertes para posicionar algunos temas. Y estas intuiciones suelen tenerlas las organizaciones de la sociedad civil. Pero una cosa que no hay que olvidar nunca es la creación de evidencia, la creación de datos. Ni la intuición del político, ni la intuición de la sociedad son un camino sin equivocaciones. Por eso se requiere evidencia, datos sobre algún tema. ¿Quieren influir sobre política ambiental? Tengan precisión sobre cuántas hectáreas se han quemado en este año. ¿Quieren influir sobre violencia de temas de género? ¿Cuántos feminicidios hay? Y así, etcétera, etcétera, para crear datos, para fundamentar la agendación o evaluación de algunas políticas públicas. Muchas ONGs, pero muchísimas, en sus investigaciones o en su trabajo diario, en sus relaciones con las organizaciones de la sociedad civil, construyen evidencia, elaboran datos. Hay que sistematizarlo para influir mejor. Y en la creación de esa evidencia han tenido un rol fundamental los denominados think tanks. Insisto, la evidencia no viene de la investigación más dura y científica. Puede ser un atisbo de investigación, una buena intuición, un acercamiento sistemático a un tema. No son los grandes libros. Y además las universidades que han hecho muchos libros normalmente pasan a los estantes de la biblioteca y no influyen en ninguna política pública. Entonces el camino no es hacer el gran libro, la gran investigación, sino tener mucha fuerza para posicionar algunos datos, algunos temas que le importan a la sociedad civil. Ahora, acá, tan importante como crear el dato es el arte de influir en la política pública. Y es que la esfera de las policies, de la política pública, no es solamente técnica. Hay un arte de negociación entre el Estado y la sociedad para hacer políticas. El think tank, la ONG, puede dar argumentos, datos de contenido para la negociación, pero también tendría que dar formas de cómo negociar, de cómo hacer grupos de presión, de cómo hacer lobbies. En Bolivia, muchas veces los productos de los think tanks han pasado a la calle, a lo que se llama la política en las calles, huelgas, manifestaciones, crucifixiones. En Bolivia se usa mucho ese campo para agendar políticas. Lo han hecho normalmente grupos corporativos para beneficiarse a sí mismos sin ver el conjunto del bien común. Ahora, en el arte de influir requiere mucho, o es muy importante, el tema de la flexibilidad al negociar. ¿Quiénes son portadores de rigidez en las negociaciones? Los que no conocen los temas. El que conoce un tema
sabe moverse de un lado a otro, de la A a la Z para negociar mejor. Entonces, la clave es conocer bien un tema para negociar mejor. El que no sabe negociar es el que no conoce el tema. Y esa flexibilidad surge de quienes conocen bien el tema, de los apasionados en el tema, de los que llevan años conociendo los temas y formulando algunas ideas sobre esos temas. Entonces, el influjo en la política pública requiere mucha flexibilidad en las distintas fases del ciclo o de los pasos de la política pública. Y para acabar, el influir en la política pública desde la sociedad civil implica crear ciudadanía activa y crear una corresponsabilidad entre el Estado y la sociedad para la agendación, formulación, definición, evaluación de políticas públicas. Es necesaria la inclusión de la sociedad civil, no solo en la agendación, sino en las demás partes del ciclo de la política pública, y llegar a un momento en el cual tan responsable de las políticas públicas sea el Estado como lo sea la sociedad civil. No se trata de pedirle todo al Estado, sino que la sociedad se comprometa a actuar junto al Estado en la agendación o formulación de alguna política pública. Y esto nos lleva al tema de la rendición de cuentas, al tema de la accountability. Y en esto, buena parte de las ONGs puede tener capacidad para hacer rendición de cuentas sobre políticas públicas del gobierno central. Un poco más fácil de las gobernaciones, mucho más fácil de los gobiernos locales, porque es más fácil actuar en estos campos de la agendación, de la evaluación de políticas en el campo de los gobiernos locales. Pero ¿por qué no pedir rendición de cuentas también a organizaciones sociales, a juntas de vecinos u otras organizaciones de la sociedad civil? Es un campo muy amplio este de la sociedad, de la rendición de cuentas, que puede aprovechar la sociedad civil. Pero acá el tema importante es hacer corresponsables a Estado y sociedad en muchas políticas públicas, creando ciudadanía activa. Y para acabar, remato, la política pública no es solo una cuestión social, es un tema también de la sociedad civil, y hay demasiados caminos para lograr incidencia en este campo. Y hacerlo implica construir ciudadanía activa, impulsar democracias deliberativas en los planos nacional, intermedio y municipal.